Bendecido día. En este momento nosotros, el Ministerio Pasos de Esperanza, le damos la bienvenida a otro tiempo maravilloso de devocional. Y en esta mañana vamos a estar meditando en un tema bien interesante como es la salvación. Y nos vamos a preguntar qué es necesario para ser salvo. Y nos vamos a preguntar qué hacer para seguir siendo salvo. Porque nosotros somos salvos y tenemos que seguir siendo salvos para alcanzar y tener la vida eterna. Entonces vamos a ilustrarnos con la palabra y hay un texto bien interesante que es el texto central en Hechos capítulo 15, el cual le invito a que esté leyendo posteriormente en su casa. Pero vamos a tomar alguno de estos aspectos y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces había un lío allí y era que los apóstoles estaban compartiendo y estaban llevando muchas personas al conocimiento de Cristo el Señor. Pero inmediatamente surge un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que estaban trayendo la tradición de Moisés y a través de esa tradición no les daban la libertad de ser salvos. Entonces es ahí donde viene a generarse una situación de conflicto, porque estaban compartiendo el evangelio a los gentiles. Y los gentiles tradicionalmente no se circuncidaban. Entonces vienen los judíos, comparten unas buenas nuevas, un evangelio del reino de Dios y traen ese evangelio y lo quieren adaptar, condicionar a un elemento que era simplemente cultural, pues lo que había sido la circuncisión vino 500 años después del pueblo judío ser formado. Es un asunto cultural. Entonces a veces damos como más relevancia sobre, levantamos o valoramos lo que son los paradigmas culturales. Y eso es lo que está presentándose aquí. Por eso el versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, mire qué tremendo, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Y cómo vamos a seguir siendo salvos? Ese era el tema en cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cuál era la buena noticia? Que los gentiles, un pueblo como nosotros hoy, un pueblo no judío, estaba recibiendo el mensaje de la salvación y estaban siendo salvos. Estaban siendo salvos no por unos elementos culturales, sino por la fe en Cristo Jesús el Señor. Pero inmediatamente se levantan unos a decir: no. Hay que imponer, hay que traer, hay que someterlos a la ley que nosotros como judíos traemos. Pero ellos tenían que observar que una cosa era la cultura judía y otra cosa era el pueblo gentil, que no había sido unido a la cultura judía. Pero Cristo era para judíos y no judíos, para blancos y negros, para esclavos y libres. Cristo es el mensaje de las buenas noticias a todo aquel que en Él cree. Entonces la salvación no necesitaba adicionarle nada más a ese elemento que es la persona de Cristo en el corazón del hombre. Por eso, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, mira, aquí es donde está el detalle. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran los fariseos los que estaban colocando este paradigma. ¿Cuál era? Circuncisión, ley más Cristo.
Y era traer primero un paradigma cultural, una cultura, una ley de Moisés y adicionarle a Cristo. Pero es que Cristo para salvar al hombre es suficiente. La salvación es en Cristo, Cristo y Cristo. No necesitamos circuncisión, ley de Moisés y Cristo. Es solamente Cristo el que nos da la salvación. Entonces el lío aquí era dice una secta. Una secta. Un grupo de personas que estaban descontextualizadas de una verdad central. La verdad central es que ningún otro nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres en el que puedan ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Pero esta ley, esta secta de los fariseos, eran personas autojustas, muy legalistas. Personas que tenían cierta apariencia de piedad, dice la Escritura, cierta justificación con un aparente corazón apartado del mal. Y por esa razón se consideraban suficientes para juzgar a los demás. Pero vamos a examinar bien el asunto, porque el versículo 6 nos dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer bien este asunto. Y eso es lo que deseamos comenzar a hacer en este tiempo de devocional. Vamos a revisar bien este asunto, porque Cristo más Cristo más Cristo es lo suficiente y necesario para ser salvo. Y Cristo más Cristo más Cristo es lo suficiente para seguir siendo salvo en la eternidad y por la eternidad en Cristo Jesús. Entonces, el versículo 7 nos dice que después de una no corta, sino mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es interesante que es Pedro el que se levanta a dar esta moción de orden. Es Pedro el que se levanta a decir, yo ya tuve mi problema por estar disuadiendo el evangelio de Cristo, del reino de Dios, y trayendo a un legalismo, trayendo unas costumbres, trayendo unos paradigmas culturales. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, cuando habla de Pedro y de Cornelio. Porque había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión y de la compañía llamada la italiana. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Y el Señor le dijo que mandase a traer a Pedro. Pero dice que cuando estaba en ese mismo tiempo Pedro allí ministrando al Señor, y estaba en un tiempo quizás de ayuno, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le vino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, que todavía tenía mucha ley, le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces está levantándose Pedro en medio de la discusión y dice, mire, vamos a tomar el asunto en serio. ¿Por qué? Porque a mí ya me pasó. Yo ya consideré que ir a hablarle a los gentiles era un asunto de ir a mezclar una cultura judía con un pueblo no judío y que no era digno de recibir el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Pero Dios ya trató conmigo y Dios ya me dijo lo que yo he limpiado, lo que yo he escogido, lo que yo he llamado, lo que yo tengo para reunir en el reino de Dios. Usted no lo puede llamar inmundo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor declaró
Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Y sabe qué se había perdido? Los hombres, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Era necesario redimirla, rescatarla, levantarla, establecer el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces el Señor vino a buscar al hombre, porque el hombre es la habitación, el tabernáculo de Cristo en la tierra. Y el Señor está dispuesto a unir a esa iglesia todo aquel que en Él cree. Es la única condición que Cristo coloca para ser redimidos y levantados en la iglesia del Señor. Entonces Pedro ya tiene esa experiencia y él sigue afirmando y dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Sabe, muchachos, en qué terminó todo eso? Yo fui a Cornelio. Cornelio tenía toda su familia y sus vecinos reunidos en ese lugar. Y yo comencé a hablar. Y hubo un momento en que el Espíritu interrumpió y me dijo, ya, calla tú, que ahora vengo yo. Y el Espíritu corrió, cayó y ministró y estuvo en el corazón de cada uno de ellos. Y yo no necesité hablar porque fue el mismo Espíritu que dio testimonio al espíritu de Cornelio y de su familia de que ahora eran hechos hijos de Dios. Y a partir de ese momento, en ese pueblo gentil, hay un pueblo redimido por Cristo y hay un pueblo donde el Espíritu de Dios está en el espíritu de ellos y han nacido de nuevo. Y entonces Pedro dice, ¿y quién soy yo para impedir que el reino de Dios se establezca en todas las personas? Pero muchas veces nosotros los hombres somos los que colocamos tantas y tantas leyes que quitamos a Cristo, tantos y tantos argumentos que quitamos a Cristo, tantos y tantos paradigmas y tantas estructuras que quitamos a Cristo. Pero la salvación es solo Cristo más Cristo más Cristo. Es lo suficiente, es lo necesario. Por eso la Escritura nos sigue hablando para examinar este asunto y dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién purifica los corazones? La presencia de Cristo y el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mire que es un asunto de comenzar a tentar, a levantarnos contra el precepto de Dios. ¿Por qué se levantan contra ese precepto? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La experiencia de todo el pueblo judío, con todo y los paradigmas culturales, fue que fue imposible para ellos ser salvos por el cumplimiento de la ley. Porque la ley no puede ser cumplida si no está la gracia de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos hacer algo bueno, nosotros no podemos tener pensamientos buenos si Cristo no está en nosotros. Porque el buen tesoro de Cristo es el que nos ayuda a hacer lo que somos. Por eso Cristo es el único que puede hacer que nosotros sigamos siendo salvos, porque Él es el que nos sigue ayudando en nuestras debilidades. La palabra del Señor dice que Él es el que nos apoya, nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces nuestra salvación puede seguir, puede continuar siendo salvo el hombre solo por la misma presencia de Cristo. Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo ellos. Solo somos salvos por la gracia de Jesús. Y el judío, el gentil, el blanco, el negro, el libre y el esclavo, todos somos salvos solo por la gracia del Señor. Entonces, cuando hablamos de cómo o qué es necesario para ser salvo, vamos apuntando que solo la salvación viene por la gracia del Señor.
Qué tremenda discusión la que hay allí y qué tremendo mensaje el que el Señor da. Porque el Señor les está diciendo, Dios purifica los corazones por la fe, por el Espíritu Santo. Y entonces Dios acepta en el amado todo aquel que se acerca a Él confiadamente a través de la fe. Y no es necesario poner un yugo más de lo que se pueda resistir. Entonces, ellos y nosotros somos salvos solo por la gracia en el Señor Jesucristo. La salvación termina o se aborda como un tema esencial en el libro de Gálatas. Y es ahí donde vamos a comenzar esta hermosa y nueva aventura. Vamos a estudiar a profundidad el libro de Gálatas. Y en el primero y segundo capítulo de Gálatas, él aborda el problema de la circuncisión. Y vamos a ir a mirarlo a profundidad. Luego, en el capítulo 3 y 4, él aborda el tema del legalismo. ¿Qué es lo que sale de la circuncisión? Un legalismo, unas imposiciones, unas cosas que los hombres no van a poder llevar por nuestra propia fuerza, porque somos salvos solo por la gracia de Cristo. Pero en el capítulo 5 y 6 de Gálatas vamos a mirar la libertad. Porque somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver que el gran problema de Gálatas y muchas veces de nosotros hoy es que Jesús le colocamos algo. Jesús más algo. Y asumimos que somos salvos si Cristo en nosotros más, y comenzamos a añadir una serie de cosas que hará que se vuelva una pesada carga la salvación. Mas la salvación trae es libertad, plenura, la plenitud de Cristo es la que está en nosotros. Entonces, lo que estaban aquí discutiendo lo vamos a ver ya desde ahora en Gálatas, capítulo 1, y vamos a pasar a este texto del capítulo 1, y el versículo 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando dejamos de seguir la gracia de Cristo, comenzamos a vivir un evangelio diferente. El evangelio de Dios, el reino de Dios. Cuando Cristo vino y anunció, dijo, el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio, las buenas nuevas, pero las buenas nuevas del reino de Dios. Nosotros muchas veces predicamos y anunciamos buenas nuevas, pero no todas las buenas nuevas son del reino de Dios. Hay personas que llegan enfermas a una congregación y se les anuncia unas buenas nuevas. Ay, usted va a ser salvo, vamos a orar, va a ser sano y vamos a orar para que usted sea sano. Y eso es una buena nueva cuando alguien está enfermo, pero es una buena nueva del reino de Dios. Pues la plenura, la plenitud del reino de Dios no solo trae sanidad, no solo trae libertad financiera, no solo trae arreglo del hogar que estaba destruido. La plenura, la plenitud de Cristo, el reino de Dios trae todo en nosotros y es salvación, sanidad, reconciliación, vida eterna, es santificación, es justificación, todo lo que Cristo hace en nosotros. Y muchas veces por esas pequeñas buenas nuevas que comenzamos a impartir, hacemos que la expectativa de los hombres no se centren en Cristo, sino en la solución de su problema. Y como quieren solucionar su problema, entonces le decimos, ¿sabes? Tú vienes a 5 o 7 días de ayuno y el Señor va a solucionar su problema. Entonces la persona va a ir durante 7 días de ayuno mientras se soluciona su problema. ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Y cuán revelado fue Cristo a su vida? ¿Y cuánto vivió para Cristo en su plenitud, en su plenura, que es la presencia de Cristo en la vida del hombre? Entonces es ahí donde sigue diciendo la palabra, no que haya otro evangelio.
Pero nosotros inventamos otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese era el lío que había allí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, qué peligro cuando nosotros sacamos el contexto del evangelio del reino de Dios, de las buenas nuevas del reino de Dios, y lo exponemos, lo llevamos a un evangelio viciado con algo más. Y algo más regularmente es la ley del hombre. Algo más regularmente son paradigmas culturales. Es que aquí siempre lo hacemos así. Pero si Cristo quiere mostrarse de otra manera, no, pero aquí siempre lo hacemos así. Entonces estamos viciando el evangelio. Pero quiero dejarles el versículo 6 de nuevo. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, el evangelio que trae salvación es el evangelio de la gracia de Cristo. Ese evangelio no tiene otra cosa más sino la vida de Cristo dispensada, entregada en nosotros. Por eso la Biblia nos asegura que la salvación es por gracia, ¿cierto? Y nos enseña que tener esa gracia es tener abundancia, es la totalidad del reino. Tener la gracia de Cristo en nosotros es tener la plenura, la totalidad. Del reino, y que ese reino es salvación en nosotros, porque Cristo en nosotros nos permite toda la salvación. ¿De qué necesitaba salvarnos el Señor? Bueno, de la condenación. ¿Y quién fue el único que vino a hacer el pago del precio de esa condenación? Cristo el Señor, el cual no siendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces el único que puede tener la plenitud de la salvación es Cristo el Señor. Gálatas, versículo 11 nos dice, 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto es un lío entre Pablo y Pedro, ¿cierto? Porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire qué lío cuando encontramos situaciones que quieren colocar a Jesús más algo, a Cristo más el legalismo. Siempre esto nos va a separar y siempre esto va a causar en nosotros cierto rasgo de hipocresía. Porque eso es lo que dice aquí. Y en su simulación, en su hipocresía, participaban también otros judíos. Entonces estaban entre los gentiles y se habían aceptado, se habían relacionado, pues ya en Cristo de los dos pueblos se había caído el muro y estaban uno solo. Eso ya lo había hecho Cristo, la reconciliación, Efesios, ¿cierto? Pero ahora encontramos a unos que simulaban. Porque cuando yo coloco a Cristo más el legalismo, siempre voy a caer en un grado de hipocresía. Ay, llegó el pastor y entonces ahora sí voy a orar. No, tú eres libre, vive en la libertad gloriosa de Cristo Jesús. No vamos a simular,
Vamos a ser transparentes. Ah, pero es que el pastor quiere que yo ore. Entonces ore porque tú amas a Cristo, vives para Cristo y te deleitas en la oración. Y te deleitas en la comunión con Cristo. Y te deleitas en pasar el tiempo con Cristo. No porque estás cumpliendo una ley, oras. Entonces mire cómo el legalismo se va uniendo a nosotros y nos va volviendo simuladores, hombres que nos hacemos a fachadas. Y eso va rompiendo el verdadero evangelio. Porque dice el versículo 16 de ese mismo texto de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escúchalo bien, por las obras de la ley nadie será justificado. La integridad del evangelio es Cristo, no es Cristo más la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Qué tremendo mensaje el que el Señor nos quiere impartir a través de este maravilloso tiempo de estudio en Gálatas. Y toda la escritura del Señor se complementa porque toda la palabra es una unidad. Por eso Efesios capítulo 5, vamos a mirar que lo que el Señor está pidiendo es que cada uno de nosotros nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces tú puedes estar pensando, bueno, pero yo entonces no obedezco a mis autoridades. Entonces si me dicen que ore, yo no oro porque tengo libertad. No, lo que está diciendo el Señor en Efesios 5:21 es que cada uno, dice, sométase los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando tú cumples al gobierno, cuando tú cumples a la autoridad, cuando yo me sujeto a una autoridad, me estoy sujetando porque primero estoy sujeta a la autoridad de Cristo, porque primero estoy sometida al temor de Dios. Entonces yo lo hago para Dios. Lo hago y lo vivo para Dios. ¿Por qué oro? Para Dios. ¿Por qué me deleito en predicar el evangelio? Para Dios. ¿Por qué visito a los enfermos? Para Dios. Porque estoy sometida al temor de Dios y todo lo hago sujeta a ese temor. Tú sabes que el capítulo 5 de ahí en adelante comienza a hablar de un tema que ya hemos abordado en 2 oportunidades, cómo las casadas deben de estar sujetas, cómo los hombres deben de estar sujetos, cómo los hijos deben de estar sujetos y cómo el empleado tiene que estar sujeto. Pero también el esposo se sujeta, también los padres se sujetan, también los empresarios se sujetan. Todos estamos sujetos al temor de Dios. Todo lo hacemos para Dios. Todo lo hacemos para Dios. Entonces, cuando yo todo lo hago para Dios, voy a vivir en la libertad gloriosa de Cristo Jesús. No voy a estar viviendo en el yugo de una ley. No voy a estar viviendo en la sujeción a una norma, sino que lo hago para el Señor. Qué bueno, porque es ahí donde podemos experimentar la libertad gloriosa de Cristo el Señor. Y por eso Efesios capítulo 2, 14 al 18, el Señor habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y el lío que tenían en este momento, allí en Hechos capítulo 15, es que ellos no habían podido entender que en Cristo Jesús y en la cruz de Cristo ya hemos sido reconciliados. Y que ahora la reconciliación de Cristo establece que ha sido derribada el muro que estaba puesto entre los pueblos judíos y gentiles. Y dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades de la ley,
de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y quiero dejar aquí este tema porque sé que vamos a seguirlo abordando de manera especial. Pero te invito a que leas Efesios capítulo 2, la reconciliación por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cosas tan profundas como estas. Dice, aboliendo en la carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. El Señor vino a abolir unas ordenanzas que habían sido colocadas más por elementos culturales legalistas que por la ley de Dios. Y vino a cumplir la ley de Dios en Cristo Jesús para reconciliarnos en la cruz a todos los hombres. Y hoy nosotros podemos anunciar el misterio de la reconciliación. Y ese misterio de la reconciliación permitirá que muchos vengan al conocimiento de la salvación a través de Cristo Jesús. Un abrazo.